Hola, únete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita, únete a nuestro canal de Telegram donde colocamos videos complementarios y los videos censurados los encontrarás en Rumble y BitChute. Saludos. Hola, esto es Real Biopolítica. Hoy día haremos una audio columna y esta vez vamos a comentar la entrevista hecha a Rafael Yuste sobre neurotecnología. ¿Quién es Rafael Yuste? Es justamente el neurobiólogo más famoso del mundo. Es profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es premio Pioneer del director de los Institutos Nacionales de Salud. Logró alternar experimentalmente recuerdos en animales de laboratorio. Justamente el capo de la neurociencia. ¿Por qué hablo de esto? Aquí en Real Biopolítica hemos hablado de los neuroderechos, hemos hablado de el neurocontrol, cuando se metan en tu cabeza y te dominen. Es así, está avanzando. Esto no es cosa de ciencia ficción. La ciencia ficción anticipaba esto. No es cosa de imaginación, no, nada de eso. Acá en Real Biopolítica hemos hablado de NeuroKey, que justamente está auspiciado por un gigabanco. No estoy hablando de un banco, no estoy hablando de un megabanco, estoy hablando de un gigabanco. BlackRock System, que a través de su filial BlackRock System está ejecutando el proyecto NeuroKey, que es justamente conseguir los metadatos del cerebro humano. Una vez que consigan esto, hayan extraído todos los datos de un montón de cerebros, una vez que consigan eso, van a poder revertir. Una cosa es cuando es el input y otra cosa es el output. El output es lo que sale del ordenador o lo que sale de tu cabeza, lo que consiguen de tu cabeza, los datos que extraen. El input son los datos que te introducen. La computación, la ciencia de los sistemas, la ingeniería de sistemas funciona así, por medio del input y el output. Input dentro, output fuera. Extracción, ingreso. Es así. Son comandos básicos de un sistema operativo, comandos básicos de un diagrama de flujo, con el cual se hacen programas. ¿Sí? Yo he estudiado programación y diagramas de flujo cuando era un colegial, así que entiendo muy bien de qué trata esto. ¿Qué ha pasado? Rafael Yuste ha sido entrevistado y la entrevista dice lo siguiente, se titula así: con la neurotecnología va a ser posible descifrar la actividad mental de las personas. Y justamente explica este tema, que ya estamos aquí hablando en Real Biopolítica en repetidas ocasiones. El tema de Dormio, el control sobre los sueños, el tema de NeuroKey, que es la gran base de datos sobre el cerebro humano, y el tema de los neuroderechos, es decir, el derecho a que nadie se meta en tu cabeza, que nadie haga con tu cabeza lo que se da la gana. Esos son los neuroderechos. Para nosotros quizás sea algo distante, ¿no? Pero ya no lo va a ser. El neuroderecho ya está empezando. ¿Por qué? Porque ya tienen la estructura para meterse en tu cabeza y están ya buscando sacar datos de tu cabeza. Rafael Yuste, este neurobiólogo, justamente ha sido entrevistado y nos ha aportado buenos datos sobre lo que está sucediendo. Nos habla de Facebook, nos habla de las diademas. Me acordaba de la diadema. Y vi una bestia salvaje que ascendía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Esto me llamó mucho la atención.
un dragón grande de color fuego con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Bueno, sobre la cabeza las diademas. Él usa la palabra diadema cuando habla en su entrevista. Nos habla de la interfaz cerebro-computadora, conectar el cerebro a una máquina, y también puede ser conectar 2 cerebros a una máquina y hacer que la información pase de un cerebro a una máquina y de esa máquina al otro cerebro, o también que de esa máquina se dé órdenes a ambos cerebros. Se puede hacer con una interfaz. La pregunta es, ¿esa interfaz llegará dentro de un momento evolutivo tecnológico a ser inalámbrica? ¿Te has puesto a pensar en eso? Ahora bien, él nos dice lo siguiente, que lo que sigue es la interfaz cerebro-computadora, que será una especie de iPhone cerebral, una diadema que te pones en la cabeza y te conecta a través de lectura y escritura cerebral. Es lo que estamos hablando con NeuroKey, manejado por BlackRock System, de los Rothschild, del grupo Rothschild, uno de los Illuminatis. Ya hemos hablado aquí en Radio Política de los Rothschild en base a una columna de los mismos medios sionistas que hablan de ellos como Illuminatis, sionistas y masones. Ya lo hemos visto acá, ¿no? O sea, no es el otro bando el que está hablando de ellos, es su mismo bando. Aquí en Radio Política, en la página, puedes ver bastante de eso. Ahora bien, ¿qué nos dice el doctor Yuste? Nos dice que han alcanzado logros en animales y que no tardarán en trasladarse a las personas. Él ya lo está diciendo, es una eminencia en neurobiología y está diciéndote que pronto eso que están haciendo los animales nos lo van a hacer a nosotros los seres humanos. Y nos habla de Facebook. Ya hemos visto todo lo que está haciendo Facebook, es más, hasta censura las cosas. YouTube está mucho más censurador que Facebook, y pronto quizás hasta el WhatsApp esté también censurador. Nos dice lo siguiente, en Facebook tienen un proyecto estrella llamado Del cerebro al texto, Brain to Text, cuyo objetivo es, con una interfaz de computadora en forma de diadema que te pones encima del cráneo, puedes pensar en una palabra y esa palabra aparece en la pantalla de tu terminal. Esto es, la diadema te lee el pensamiento. Facebook ha hecho ya varias conferencias de prensa en los últimos años sobre este tema. O sea, creo que ya estamos siendo bastante claros. Esto lo van a hacer. La diadema se ven nombres de blasfemia. ¿No es así? Bueno, quizás no lo dijo por gusto. Quizás vio algo. Y dice, además de descifrar la palabra que estás pensando, la diadema podrá descifrar otras muchas cosas. Posiblemente cosas que tú ni siquiera sabes que sabes, ya que la mayor parte del cerebro es subconsciente. O sea, va a entrar en tus conexiones neuronales que tú no puedes retener. Digamos, una conexión neuronal de unos microsegundos que tú no te acuerdas, pero que está ahí en tu cabeza. Puede captar esa conexión neuronal y saber qué cosa contiene. Es decir, recuerdos que tú no sabes, pero también te puede colocar recuerdos que tú nunca tuviste. Eso es lo que sigue, ¿no? O sea, películas como El Vengador del Futuro y demás pueden ser realidad de un momento a otro. Entonces, esos son los neuroderechos, que no se metan en tu cabeza. Bueno, aquí lo puedes ver. Entonces, estamos ya en ese punto. Estamos ya en el punto de Facebook desarrollando este proyecto de Brain to Text, del cerebro al texto. Ya ha habido un congreso en noviembre. Va a haber un congreso, en noviembre para que hablen de ello. Un congreso sobre interfaces con neurocomputadoras. Eso se va a dar, Se va a dar el congreso de interfaces con neurocomputadoras. Sí. Eso, falta poco para eso. Entonces, este congreso va a tener la participación de técnicos como especialistas en cuestiones éticas y sociales.
Yuste quiere negociar con ellos para que firmen una declaración que les comprometa a utilizar sus futuros productos de una manera ética. El doctor Yuste es bastante positivo y bastante optimista y bastante bien intencionado. La pregunta es, ¿aquellos que van a firmar también lo serán? ¿Tú qué opinas? ¿Les interesa a ellos ser los malos de la película, a las grandes corporaciones? Pueden ser los malos de la película, siempre y cuando ellos pongan el guión. Entonces tenemos lo siguiente, él está tratando de llamar a los gigantes tecnológicos, o sea, ya hemos hablado de GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon y otros más, estos gigantes tecnológicos, para que firmen su declaración de derechos de él, para que los neuroderechos estén resguardados y protegidos. La pregunta es, ¿cree en verdad que lo van a cumplir? ¿Tú qué piensas? Entonces, esto es lo que está pasando ahorita. Estamos en esos puntos. China está creando también su propia versión de neuropoder. Es el neuropoder de los grupos más de los grupos que forman potencias. El neuropoder que están creando los estados, que están creando las corporaciones, las transnacionales, que muchas veces tienen más poder que los estados. El proyecto Brain, el proyecto Cerebro de Estados Unidos, impulsa la iniciativa de los neuroderechos. Pero también están apoyando muchos países como Europa, China, Japón, Corea, Australia o Canadá. Bueno, pero la pregunta es, ¿esto se va a cumplir? Estamos ya en el punto donde la dictadura global que se va a instaurar va a usar este tema. No va a permanecer indiferente al neuropoder. Al neuropoder. Entonces, van a crearse plataformas tecnológicas, que ya lo hemos hablado, porque según lo que dice Yuste, las tecnologías están metidas en la neurotecnología. Por dos razones, nos dice él. Para fabricar el nuevo iPhone cerebral, pero también para extraer algoritmos del sistema nervioso para mejorar las redes neuronales, que están inspiradas en unas bases antiguas de cómo funciona el cerebro. Es decir, conectarte, enchufarte a una consola manejada por ellos y también extraer datos de tu cabeza para saber cómo funcionan. En otras palabras, el mecanismo por el cual te pueden controlar neurocerebralmente. Esto lo está diciendo él, pero él no lo dice más, no es muy explícito en esto, pero ya te está explicando en qué consiste esta frase. Voy a repetir su frase literalmente. Las tecnologías están metidas en la neurotecnología. Hay dos razones: para fabricar el nuevo iPhone cerebral, pero también para extraer algoritmos del sistema nervioso, para mejorar las redes neuronales, que están inspiradas en las bases antiguas de cómo funciona el cerebro. Bueno, podemos ser bien intencionados. También nos dice lo siguiente: conceptualmente, las redes que usan hoy día Facebook o Google se inventaron hace más de medio siglo y no dejan de ser simplificaciones muy burdas de cómo funcionan las redes neuronales biológicas. El problema es que no hemos descifrado el cerebro. Sabemos muchas cosas de cómo funciona, pero ignoramos muchos detalles. ¿Te recuerdas lo que hablamos de NeuroKey? Sobre enchufar el cerebro a la consola Illuminati. Aquí en Real Biopolítica vas a ver ese vídeo. Entra a nuestro canal y lo escucharás. Y agrégate al canal, suscríbete, dale clic a la campanita porque es nuestro tercer canal. Facebook YouTube nos para censurando. Es el tercer canal que hacemos. Agrégate para que volvamos a tener la cantidad de gente que tuvimos antes, que estaba en ascenso. Y cuando estábamos en ascenso, nos quitan el canal. Agrégate. ¿No? Eres
eres bienvenido. Bueno, y esto es lo que pasa. Estos son los neuroderechos. Ese es el neurocontrol, es el neuropoder, otra herramienta de dominio tecnológico. Las grandes corporaciones van a crear su herramienta. Cada una va a crear su consola de poder tecnológico. Y al final todo se va a conectar entre sí. Se van a crear estas consolas, lo van a crear las grandes corporaciones, los gigantes tecnológicos y las potencias. El que domine va a ser el que tenga los metadatos del cerebro. Y ya lo expliqué en una anterior videocolumna de unos meses atrás. Ya expliqué cómo consiguen esos metadatos. Y que justamente están trabajando en llenar el gran diccionario neuronal. Es la enciclopedia neuronal. Están tabulando, están digitándolo todo. Y todavía no terminan. Pero ellos están reacios a no dejarse a mitad de camino. Y ese es el poder, el neuropoder. Estas potencias van a crear su neuropoder, van a aprender cómo funciona el cerebro, van a aprender cómo controlarlo, van a conectarlo a consolas. Primero va a ser alámbricamente y después será inalámbricamente. Lo van a conectar. Van a conectar y van a poder enviar datos y van a poder reconfigurar el cerebro, van a poder manejarlo, controlarlo. Y cuando eso pase, vendrá, ya sabemos, el que ha de venir. Y todos esos cuernos con diademas que tienen nombres de blasfemia sobre sus cabezas, todos esos cuernos se unirán en una gran bestia. ¿Se me entiende? Y esa bestia, el que ha de venir, va a usar toda esa información que estos gigantes tecnológicos, que estas potencias políticas estatales han recopilado y lo usará para su beneficio y para sus fines. Eso es lo que va a pasar. A eso llega siempre el poder. Eso es la real biopolítica. Te dejo con la entrevista de Rafael Yuste. Excelente entrevista. Hemos colocado solamente el tema de la entrevista que tiene que ver con el neurocontrol. También habla de otros temas que no tienen que ver con lo que nos ha venido hoy día a reunirnos. Te veo, agrégate a Real Biopolítica, los enlaces están aquí, ingresa al canal de Real Biopolítica en Telegram, paramos enviando documentos, vídeos, libros muy importantes, muy interesantes, que te van a gustar, que son poco difundidos, libros y vídeos que no aparecen en la página de Real Biopolítica y en nuestro canal de YouTube, sea por la censura o sea por cuestiones de espacio. Y porque queremos concentrarnos en un punto, son lo que colocamos en el canal de Real Biopolítica, en el canal de Telegram, es justamente porque queremos complementar la información que estamos dando en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Algunos vídeos que están censurados en YouTube puedes verlos en los canales de BitChute y Rumble. Puedes verlo ahí. También puedes entrar a nuestro Twitter. Nos vemos y hasta otra ocasión. Saludos. Recuerda, la verdad está a la vista. Rafael Yuste, con la neurotecnología va a ser posible descifrar la actividad mental de las personas. Publicado por Juan José Gómez Cadenas y Aitzol García Echarri. Cualquiera que pase cerca de la mesa donde nos sentamos, en la terraza de una taberna en Pasay San Pedro, junto a la bahía de Pasaya, bajo un cielo azul hasta decir basta, reparará en los platos de pescado frito, capaces de resucitar a Lázaro, en el buen humor de los comensales y en la animada conversación, que gira en torno a un personaje cuyo atuendo sugiere que acaba de llegar de arar un campo o cavar en una mina. Lo cierto es que viene de cavar en una tumba. Y sin embargo, Rafael Yuste, Madrid, 1963, no es ni minero, ni detective, ni arqueólogo, ni historiador ni forense, aunque tiene un poco de todo lo anterior, sino uno de los neurocientíficos más reputados del mundo, impulsor del proyecto Brain, profesor en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, e investigador del Donostia International Physics Center, DIPSE. El tema de los neuroderechos es apasionante y se está volviendo muy relevante,
más ahora con el COVID-19. En efecto, con el COVID estamos viviendo una invasión brutal a la privacidad que se traduce ya en situaciones peliagudas. Pero no es más que un aperitivo comparado con lo que se nos echa encima. Hay que entender que con la neurotecnología va a ser posible descifrar la actividad mental de las personas, y no estamos hablando de ciencia ficción, sino de una realidad inminente. Ahora mismo se está empezando a hacer de una manera primitiva en ciertos sitios del mundo, a través de escáneres de resonancia magnética funcional. Un compañero mío, que es uno de los firmantes del artículo sobre los neuroderechos, lleva varios años con este tipo de escáneres y es ya capaz de correlacionar la imagen que una persona conjura en su mente con el mapa de actividad cerebral que registran sus aparatos. En otras palabras, aunque de manera todavía rudimentaria, puede leerle el pensamiento. Es de esperar que la tecnología avance rápidamente, así que en los próximos años, la capacidad de leer la mente de las personas se va a tornar en algo real. ¿Cómo definimos los neuroderechos? Son unos nuevos derechos humanos para añadir a la Declaración Universal de 1948 que proteja a las personas. Todos los derechos humanos los puedes entender como derechos del individuo y de su comportamiento, esencialmente de su cuerpo, ahora falta por llegar a la mente. La mente define a las personas. Por ello, pensamos que no hay que añadirlos al final de la declaración, sino al principio. Estos derechos protegen la mente humana. El primero es el derecho a la identidad personal, esto es, el derecho a ser una persona, que no te dividan en 2, 3 o 4. De nuevo, parece ciencia ficción, pero no lo es. Esto ya lo hacemos en animales, se pueden manipular ciertas partes cerebrales, y el animal se comporta como otro sujeto distinto, somos capaces de disociar su comportamiento. En humanos se han estudiado muchos casos de pacientes con el cerebro dividido y 2 o más personalidades. El punto es que estos casos se corresponden a patologías como la esquizofrenia, pero la neurotecnología nos va a permitir no solo leer sino escribir en las neuronas, así que, a priori, puede programarse el cerebro humano. Esto está en plena efervescencia en todo el mundo, empujado en parte por la iniciativa Brain de Estados Unidos, pero apoyado también por iniciativas de muchos países como Europa, China, Japón, Corea, Australia o Canadá. Y recientemente se han apuntado a esta carrera las tecnológicas, Facebook, Microsoft. Se han metido en esto porque están pensando en que la nueva voltereta hacia el futuro de la tecnología, que pasó de las grandes computadoras a la computadora personal, y de ahí al teléfono inteligente. Lo siguiente va a ser la interfaz cerebro-computadora, que sería una especie de iPhone cerebral, una diadema que te pones en la cabeza y que te conecta a través de técnicas de lectura y escritura cerebral. Esto es algo que tú ves venir o ya está en marcha. Esto ya lo hacemos en animales. Mi especialidad es estudiar el cerebro de ratones, de hecho es este tipo de experimentos con luz. Accedemos al cráneo y leemos y escribimos actividad en la corteza visual del cerebro, y hacemos que los ratones se comporten como si estuvieran viendo cosas que realmente no están viendo. Lo que es muy importante es que el comportamiento que tienen estos ratones es idéntico a si lo estuvieran viendo. Este comportamiento conecta con la esquizofrenia humana. Cuando los esquizofrénicos oyen voces, se activa la misma parte del cerebro que se activaría si realmente las estuvieran oyendo. Los logros que hemos alcanzado en animales no tardarán en trasladarse a personas. En Facebook tienen un proyecto estrella llamado, Del cerebro al texto, Brain to Text, cuyo objetivo es, con una interfaz de computadora en forma de diadema, que te pones encima del cráneo, puedes pensar en una palabra y esa palabra aparece en la pantalla de tu terminal. Esto es, la diadema te lee el pensamiento. Facebook ha hecho ya varias conferencias de prensa en los últimos años sobre este tema. Pero, esto tiene un peligro, ¿no? Puede ser algo voluntario, pero también involuntario. Claro. Además de descifrar la palabra que estás pensando, la diadema podrá descifrar otras muchas cosas. Posiblemente cosas que tú ni siquiera sabes que sabes, ya que la mayor parte del cerebro es subconsciente. Da la impresión de que estamos a punto de abrir la caja de los truenos. Exactamente. Y por eso hemos creado el grupo de trabajo de neuroderechos.
Empezamos unas 25 personas que nos organizamos en una conferencia en la Universidad de Columbia. En el grupo hay representantes del mundo de la neurotecnología, de la clínica, de la bioética, de todos los proyectos de cerebro del mundo, y gente del mundo de las leyes. Ahí propusimos los neuroderechos como una barrera a la privacidad mental. En otras palabras, queremos hacer explícito que una persona tiene derecho a que no le lean la mente. Nunca o solo si tú no quieres. Nuestra propuesta es que los datos obtenidos de tu cerebro, los neurodatos, sean tratados legalmente como si fuera un órgano del cuerpo, y que se aplique la legislación existente sobre las donaciones y los trasplantes de órganos. A pesar de que sean datos cerebrales, y no físicos, queremos que sea como el riñón, que los neurodatos tengan el peso legal de un órgano del cuerpo. Estamos trabajando esta idea para incluirlas en la legislación de Chile. Chile es uno de los primeros lugares que os ha dado cobertura a nivel gubernamental. Exacto. En parte por su historia reciente, son los primeros del mundo en cuanto a derechos humanos. Volvamos a Facebook. Pueden sacar cualquier día un producto que nos lea la mente. En efecto. Por eso, hemos armado un grupo de 4 personas en la Universidad de Columbia que se dedican solamente a los neuroderechos. He sacado dinero de debajo de las piedras para financiar nuestras actividades y estamos también contando con voluntarios. Una de las ideas centrales que proponemos es el proactivismo, es decir, que las compañías que puedan utilizar estas tecnologías no las utilicen mal. Para ello, hemos lanzado la idea de un juramento tecnocrático. Hemos hecho una primera propuesta, entre otros a IBM, que está considerando adoptarlo. Tiene 3 pilares: el respeto a la dignidad de las personas, el utilizar el conocimiento para hacer el bien, y la justicia. Empezamos a acercarnos a las leyes de la robótica de Asimov. Yo creo que tanto Asimov como nosotros nos inspiramos en el juramento hipocrático, que pide en primer lugar no dañar, en segundo la justicia, no puedes aplicar una cura a un paciente y a otro no, y en tercer lugar, la dignidad personal. No puedes tratar a las personas como si fuesen cosas. Respetar la dignidad personal en la frontera de la mente es esencial, porque la mente es la que define a la persona. Facebook, Google y todas estas empresas, ¿cómo se están tomando tu iniciativa en neuroderechos? Están haciendo una carrera para llegar antes que tú. Precisamente a estos de Facebook que están desarrollando el BrainToText les hemos invitado a un congreso en Nueva York en noviembre para que hablen de ello. Es un congreso sobre interfaces con neurocomputadoras, y participan tanto técnicos como especialistas en cuestiones éticas y sociales. Queremos negociar con ellos para que firmen una declaración que les comprometa a utilizar sus futuros productos de una manera ética. A ellos les interesa también, obviamente no quieren ser los malos de la película. Una de las 25 personas que firmó nuestro documento es el jefe de inteligencia artificial de Google. Respecto a Microsoft, hemos invitado a una de las vicepresidentas que lleva las cuestiones de ética y sociedad. Esperemos que haya un consenso. Además, la reunión está sponsorizada por IBM, porque su jefe de investigación, que es un español, está muy interesado en estas cuestiones éticas porque tienen ahora un problema muy serio con su algoritmo de reconocimiento facial, que, desgraciadamente, ha sido utilizado en asesinatos. Por tanto, respecto a los neuroderechos, hay 2 soluciones, una defensiva, con los derechos humanos, y una proactiva, mediante el juramento tecnocrático. También hay soluciones de ingeniería, fabricar un software que proteja los neurodatos. Una de las posibilidades para ello es que tus datos nunca salgan del aparato que los adquiere sin tu consentimiento. Tened en cuenta que a las compañías tecnológicas no les interesan especialmente tus datos personales, sino lo que puedan aprender de ellos. Así que ellos ganan porque aprenden, y ese conocimiento luego lo monetizan, y el cliente está protegido porque sus datos nunca salen del aparato. También es posible graduar el nivel de privacidad, de manera que ciertas cosas suben a la red y otras no. Ejemplos de qué cosas subimos y qué no subimos. Nuestra propuesta es construir una escala numérica con los datos mentales. Esto reflejaría directamente la resolución espaciotemporal. Los datos que tiene mayor resolución espacial y temporal serán los que estén más protegidos porque, teóricamente,
son los que puedes descifrar con mayor riqueza de contenido. En cambio, las técnicas que tienen menor resolución espaciotemporal no estarían protegidas. Por ejemplo, que estés vivo o no, es decir, si tienes o no señal cerebral, sería algo que no estaría especialmente protegido. Sin embargo, la posibilidad de lectura diagonal escritura en tu cerebro pertenecería a la escala máxima de privacidad, porque de ahí puedes sacar mucha información. Estamos escribiendo un artículo para mapear privacidad diferencial con una escala del 1 al 10, y de ahí pasamos por una función no lineal a computar lo que se llama epsilon, que tiene que ver con el riesgo del individuo. Por ejemplo, con el COVID hay aplicaciones en países asiáticos que miden la temperatura y otros aspectos. Es un nivel de invasión en el que, con la excusa de prevenir la enfermedad, extrae invasivamente información sobre el individuo. Y esto puede llegar a una situación peor, ¿no? Claro. Por otra parte, China, por ejemplo, es una sociedad autoritaria, que claramente no respeta los derechos individuales. En las democracias occidentales es imperativo que estos derechos incluyan la protección de los datos mentales para evitar situaciones de invasión de la privacidad del individuo con la excusa de protegerlo. Yo soy optimista. La gente de Google, por ejemplo, me sorprendió. Tuve la impresión que están interesados de verdad en proteger los derechos y la privacidad de las personas. En Facebook también, no hay que olvidar que quienes están desarrollando la diadema son neurobiólogos, no se trata de malvados, sino de científicos y tecnólogos que quieren entender mejor cómo funciona el cerebro y a la vez mejorar la vida de los pacientes y consumidores. Lo cierto es que en las compañías tecnológicas no he encontrado todavía a nadie que esté en contra de los neuroderechos. La inspiración sobre cómo tratar el problema me vino en 2016, precisamente en Donosti, escribiendo un artículo para una revista de Estados Unidos sobre las consecuencias éticas de la neurotecnología. Estaba tumbado en una cama, mirando al techo, y de repente comprendí cómo atacar el problema. La medicina es la solución, pensé. En el artículo propusimos la adopción de la medicina como un modelo para la neurotecnología. En medicina, es posible fabricar tecnología o un fármaco y ganar mucho dinero, como ocurre con las compañías farmacéuticas y, sin embargo, esa tecnología y esos fármacos ayudan a la gente, porque detrás hay un armazón ético muy sólido. La industria farmacéutica es lucrativa, pero no puede operar impunemente. Está controlada por reglamentos claros y profesionales independientes, que aprueban o no los fármacos. Conectando con lo que estamos viviendo, el hecho de que tengamos que controlar un virus a través del rastreo de contactos implica que se agreda tu privacidad, aunque hay aplicaciones de anonimizado. Es necesario tener una actitud proactiva para lograr los beneficios sin pagar con los derechos, ¿no? Sí. Yo creo que es posible. A veces la gente me dice que soy muy ingenuo y optimista. Sin embargo, llevamos ya 2000 años con unas reglas éticas de medicina y en cualquier país y época sirven, con muy pocas excepciones. ¿Por qué una tecnología de tanta importancia no puede ser desarrollada de esa manera, que encaje con los valores del humanismo y la sociedad igual que la medicina? Soy médico de carrera, lo he vivido, y todos los médicos son humanistas porque dedican su vida a ello. ¿Por qué no podemos incorporar esta idea dentro de la tecnología, que por ahora es computacional, pero que se va a convertir en neurotecnología? El desarrollo de la inteligencia artificial podría estar limitado porque no sabemos lo suficiente de inteligencia natural, esto es la nuestra. Exactamente. Por eso las tecnológicas también están metidas en la neurotecnología. Hay dos razones, para fabricar el nuevo iPhone cerebral, pero también para extraer algoritmos del sistema nervioso para mejorar las redes neuronales, que están inspiradas en unas bases antiguas de cómo funciona el cerebro. ¿Cuáles son las bases antiguas y las modernas? Esto tiene que ver con un artículo en el que se describió cómo al hacer un modelo matemático. El modelo matemático más común en inteligencia artificial se basa en una red de neuronas artificiales, conectadas entre sí y capaces de realizar una operación binaria, sí diagonal no, activándose mediante una función no lineal que toma en cuenta el input de las otras neuronas. Con estas redes puede resolverse la lógica booleana y por tanto son aptas para atacar muchos problemas computacionales.
Las bases matemáticas datan de mediados del siglo XX, aunque a finales del siglo pasado y principios de este hubo una segunda revolución cuando se desarrollaron redes profundas y convolucionales, que son versiones más sofisticadas y que requieren enorme potencia de cálculo, pero a cambio dan resultados espectaculares, por ejemplo en reconocimiento de patrones. Pero conceptualmente las redes que usan hoy en día Facebook o Google se inventaron hace más de medio siglo y no dejan de ser simplificaciones muy burdas de cómo funcionan las redes neuronales biológicas. El problema es que no hemos descifrado el cerebro, sabemos muchas cosas de cómo funciona, pero también ignoramos muchos detalles. En 1982, Hopfield propuso la idea de usar redes neuronales recursivas. Es algo que todavía no han explorado las tecnológicas. La importancia de estas redes recursivas es que cobran vida de forma independiente al exterior. La importancia no es el mapeo de entrada-salida, sino el estado interno de la red. Llevamos desde la época de Ramón y Cajal pensando que el cerebro funciona como un agregado de neuronas individuales, pero posiblemente una descripción más correcta es imaginarlo como un sistema complejo, donde lo que importa es la coordinación entre neuronas, que establecen estados físicos con unas características determinadas y una entidad independiente del exterior, que se utiliza para manipular tu representación del mundo. En este sentido, Hopfield, el invento de las redes recursivas, ha sido la persona que más me ha inspirado. Lo que hemos encontrado en el laboratorio desde hace años ha sido una demostración muy clara de que las redes no son secuenciales sino recurrentes, lo que permite una representación interna del mundo. También explica la memoria, porque tienen la capacidad de retener datos. Las redes secuenciales, en cambio, aprenden, pero no tienen memoria. Sobre lo que comentabas de que la computación puede haber llegado a un callejón sin salida, si cambiaran a un paradigma como este recurrente van a explorar un mundo nuevo, en el que encontrarán redes que tienen su propia vida. Hola, únete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita, únete a nuestro canal de Telegram donde colocamos videos complementarios y los videos censurados los encontrarás en Rumble y BitChute. Saludos.